Hola a todos. Este video tiene como propósito eh, dar una introducción a la plataforma de Amazon Web Services de IoT Core. La forma como se hace introducción fue un problema que se planteó en clase, que es que ustedes deben crear una aplicación basado en un nodo Raspberry Pi donde envíe una notificación a un usuario sobre la temperatura de un objeto y del ambiente. Y el objetivo también es que se esté continuamente leyendo la temperatura. Esos datos se van a mandar a una base de datos de Amazon, y dado unas ciertas reglas, entonces se debe crear bajo cierto umbral un mensaje para que se le envíe al dispositivo móvil usando eh, un, un, un servicio SNS de Service Notification de Amazon. Entonces, la primera parte de lo que entregan ustedes o que deben entregar esta semana la voy a explicar acá para los que le quedaron algunas dudas, y va a ampliar algunos conceptos sobre la arquitectura de AWS. Aquí en la presentación les comparto unos enlaces de interés. La primera es una introducción a Amazon IoT, AWS. Ese es el enlace, aquí está el enlace de la guía que les proporcioné para la práctica. Aquí este es el siguiente enlace, es importante para la siguiente práctica que vamos a hacer entre 2 semanas, que es el sistema operativo FreeRTOS, para instalarlo no en computadora embebidos como en esta ocasión, sino en dispositivos basados en microcontrolador. Y acá hay una lista de proyectos bastante interesantes que se desarrollaron usando la plataforma AWS, los servicios de AWS. Antes de empezar, recordemos un poco lo que alguno de ustedes expuso en una clase anterior, hace varias semanas, que son lo de computación en la nube. Y hablamos de tres modelos. ¿Qué es computación en la nube? Pues es un tipo de computación donde que está relacionado con ciertos recursos de cómputo relacionados con los servicios de IT, y que son proporcionados como servicios a través de internet para múltiples usuarios bajo demanda. Y vimos que habían tres modelos: el software as a services, platform as a services, infrastructure as a services. Acá hay unos ejemplos de cada uno de ellos. Cuando hablamos de software como servicio, entonces ya hemos visto, ustedes conocen algunos como Gmail o el Office 365 o el Stadia, que es una plataforma de videojuegos de Google. Cuando hablamos de plataformas como servicio, entonces ahí donde se pueden ejecutar código. También se define la conexión entre servicios con middleware o servidores web, bases de datos, herramientas de desarrollo. Entonces ahí podemos hablar de App Engine de Google, el Windows Azure pues, de Microsoft, y ahí se ubica el IoT Core de AWS, que es el que vamos a aplicar en nuestro proyecto y estamos estudiando en el curso. Como ejemplo de infrastructure as a service, hay unos ejemplos ya muy específicos, que es el Amazon S2 y Amazon FF. Tiene que ver con computación elástica en la nube y manejo de archivos elástico en la nube. Bueno, acá hay un ejemplo mucho más detallado de lo que significa cada una de las capas.
Creo que eso ya algunos estudiantes de telemática ya lo conocen. Cuando hablamos de software como servicio, entonces tiene que ver con todo ese tipo de software en la parte industrial, en la parte de las empresas que tienen que ver con recursos humanos, manejo de personal, aplicaciones industriales, software colaborativo y todo lo que aporte para el proceso de negocio. Cuando hablamos de plataformas como servicio, entonces ahí ya tienen que ver con el middleware, la conexión entre diferentes aplicaciones, eh, diferentes lenguajes de programación, bases de datos, herramientas de desarrollo. Y más abajo está la infraestructura como servicio. Entonces ya hablamos ya de servidores, de conectividad, networking, data centers, almacenamiento. Okay. Si ustedes se fijan, hay tres atributos muy importantes que ofrece la computación en la nube. Una es que, pues obviamente la primera característica es que es desarrollada o entregada a través de internet, es decir, necesitamos conexión a internet. La otra es que tiene un formato o un modelo de negocio donde el precio es flexible y escalable de acuerdo a al uso que el usuario se le da a esas plataformas o servicios, y pruebe y proporciona recursos como servicios, ya sea de virtualización, de servidores, de aplicaciones, de almacenamiento, hasta de la misma red. Antes de hablar de computación en la nube, pues miremos qué es el software local, on-premise software, que es es el software que usted instala en el computador. Entonces allí en este caso usted es dueño de su computador, instala el software y donde usted tiene que gestionar básicamente todo eso, instalar el sistema operativo, si quiere virtualizar, almacenamiento local, las aplicaciones, los datos, la ejecución. Entonces usted básicamente gestiona y despliega lo que es el hardware, el sistema operativo y el software. Un ejemplo, pues esa misma presentación de PowerPoint o cualquier paquete de Office que instalemos localmente en nuestro computador. Voy a empezar hablando de servicios como infraestructura, el IaaS. Este tiene que ver, ya uno ya no gestiona todo, sino que ya uno solamente gestiona las capas superiores, que es la aplicación, los datos, el entorno de ejecución, el middleware si lo hay, y el sistema operativo. Y lo que se encarga, en este caso, un ejemplo es el Elastic Compute Cloud de Amazon, donde se encarga de la virtualización, de levantamiento de servidores, almacenamiento y la parte de la red. Entonces, ese es un ejemplo de servicio como infraestructura. El siguiente que voy a hablar es el servicio como plataforma. Este ya tiene que ver con lo que estamos sabiendo nosotros, que es el IoT Core, la infraestructura de Internet de las Cosas que desarrolló AWS. Es un ejemplo claro de lo que es plataforma como servicio, donde allí ya hay menos cosas que tengo que gestionar, simplemente la parte de aplicación y los datos. Y la plataforma se encarga de aquí para abajo de ejecutar y de implementar todo lo que está aquí en las capas inferiores, ¿sí? Entonces, para eso, pues lo que me entrega el servicio es un framework, una aplicación que se instala en el host y un conjunto de herramientas que vamos a ver más adelante. Aquí está pues el ejemplo, por eso lo trae aquí. El ejemplo es AWS IoT. Y un caso de uso, supongamos que usted quiera construir un controlador de riego inteligente. Entonces, con ese tipo de plataformas pues se puede hacer, ¿sí? Usando los servicios de AWS. Aquí está, me voy a tener un poco acá, y aquí está un ejemplo de un servicio como plataforma como servicio,
y esto es lo que vamos a empezar o que ya se empezaba a desarrollar en la práctica de esta semana. ¿Sí? Entonces ustedes lo primero que hicieron fue habilitar aquí el, o instalar en el dispositivo un SDK, un conjunto de librerías para conectarse, autenticarse e intercambiar mensajes con la plataforma de AWS IoT. Algo importante de que ofrece Amazon es la parte de autenticación y autorización, ¿sí? que es una encriptación, una autenticación en ambas partes para garantizar pues la seguridad de esos datos. Y eso, después de definir esos certificados y políticas de acceso, se conecta a un Device Gateway, que ya vamos a ver ahorita, que comunica con los dispositivos a través de un protocolo, normalmente MQTT, pero puede ser WebSockets o HTTP, diferentes. Antes de eso pues hay un proceso de registro, y ya cuando ya nos conectemos al Device Gateway, entonces ya podemos enviar mensajes para comunicarnos con otros servicios externos al IoT Core de AWS, o algunos servicios de almacenamiento o aplicaciones. Entonces, pero digamos que lo que se centra el curso es este, y vamos eventualmente a usar algunos servicios adicionales de AWS para desarrollar nuestro proyecto. Entonces aquí es un ejemplo de lo que habla de herramientas. Cuando instalamos el SDK o el conjunto de librerías del cliente, y eso, lo que está aquí, es lo que se refiere a la plataforma, ¿sí? Entonces, que tiene que ver con esto. La plataforma es todo esto, y esto y las herramientas son o la herramienta de aplicación es lo que uno instala en un dispositivo, en este caso en un nodo de Internet de las cosas. ¿Okay? Bueno. Y por último pues está el software como servicio. El software como servicio, pues ya el proveedor del servicio gestiona todas las capas, desde la aplicación, manejo de datos, ejecución, middleware, servidor de almacenamiento, toda esta parte lo gestiona. Y un ejemplo pues ya les comenté antes, pues Gmail, Office 365 o Stadia. Hasta el mismo Dropbox también es otro ejemplo de eso. Todo lo gestiona ya, todo es en la nube. Okay. Bueno. Entonces vamos a empezar ya la introducción al tema de AWS, y hay varios conceptos que hay que tener en cuenta. Primero es el dispositivo o things, la cosa, el objeto. Vamos a ver que hay muchos de ellos. Cada proyecto va a tener un diferente tipo de dispositivo o de objeto, y normalmente están conectados de manera, o están aislados. Hay dos tareas específicas cuando hablamos de Internet de las cosas. Uno es censar aspectos del mundo físico, y la otra es controlar ese mismo mundo físico, responder hacia ese mundo físico. Entonces aquí ya hay uno puede separar digamos, dos desafíos en cuanto a Internet de las cosas. El primero es que yo debo conectar y comunicar mis dispositivos. ¿Sí? Cuando hablo de conectar, es que hay una comunicación bidireccional. Para poder hacer este sensado y control de una comunicación direccional, y para ese enlace pues requiero diferentes tipos de comunicación. Normalmente, como les he hablado en clase, una comunicación inalámbrica. Entonces por acá tengo miles y billones de dispositivos que pueden publicar y suscribirse a mensajes. Cuando hablo de publicar y suscribir, estoy hablando específicamente del protocolo MQTT, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí los mensajes son transmitidos y recibidos pues, usando el protocolo MQTT. El MQTT se utiliza especialmente porque es menos susceptible a interrupciones de la comunicación de los nodos. No carga mucho el código en los dispositivos. Es un protocolo bastante sencillo,
y reduce los requerimientos de ancho de banda de la red. Por eso les comentaba yo en clase que MQTT es el protocolo más habitual y más usado en el entorno de Internet de las cosas. ¿Okay? Entonces, a través de esos mensajes MQTT pues, llegan a la plataforma de AWS IoT, y luego posteriormente uno podría aplicar sobre esos datos, almacenarlos y aplicar técnicas de análisis, de machine learning o inteligencia artificial. Aquí hay un ejemplo para mostrarles qué se puede hacer con los diferentes servicios de Amazon. Entonces, el primero, pues digamos que hay un ejemplo donde hay unos vehículos donde recolectan datos de las condiciones de meteorológicas o de la carretera, se envían al, al AWS IoT. Sí, ahí los datos son procesados bajo ciertas reglas. Esas reglas es la segunda parte de, de la práctica, y bajo esas reglas pues va a enviar ciertas alertas a los carros que están más cercanos. Por ejemplo, si hay humedad, si hay un choque, entonces a los carros más cercanos hay una respuesta para notificarles. Esos datos adicionalmente o paralelamente se pueden ir almacenando para generar ciertas métricas de los carros que son monitoreados. Hay un componente que vamos a ver luego que es el CloudWatch, y el componente de almacenamiento S3. Ahí se pueden almacenar muchos datos para un posterior análisis, ¿sí? Para predecir o realizar modelos de tener las cosas. Bueno, entonces aquí está, estos son servicios adicionales de Amazon. Bueno, entonces lo que me proporciona el IoT Core es la conectividad y la comunicación. Y luego veremos que hay un concepto bastante interesante que es el objeto sombra. Lo vamos a ver, o la sombra del objeto. Ya vamos a más adelante a hablar un poco de eso. Y aquí para la parte de inteligente, ya hay otros servicios en la nube como almacenamiento o machine learning, como les comentaba. Entonces, la práctica que les sugerí es para esta semana en el curso. Es esta. Entonces tenemos una Raspberry, ya la Raspberry le conectamos un sensor de temperatura de infrarrojo, o sea, de no contacto, y a través de internet, usando Wi-Fi o la red Ethernet, ya que la Raspberry Pi 3 tiene diferentes conectividad, se envía los datos por internet al AWS IoT. Y en la segunda parte, eso es lo que probamos en la primera parte. La segunda parte tiene que ver con las reglas para, digamos, comparar los datos con ciertos umbrales y decir si la temperatura del objeto es tanto, envía una notificación, o si el promedio de los últimos 10 valores es tanto, te manda una notificación o un resumen, y se van a almacenar en un componente de bases de datos que es el DynamoDB. Y para la parte de notificaciones vamos a usar un componente que se llama Amazon SNS, un servicio de Amazon. El enlace que les di, aquí aparece, está la guía, en la cual ustedes usaron parte para hacer lo primero que hay que hacer cuando uno empieza un proyecto con las cosas en Amazon. Entonces, pues aquí está, les sugerí que hicieran la lectura de qué es AWS, cuáles son los componentes. Y bueno, y luego ya vemos el acceso, les di el acceso a las cuentas para acceder a la consola de AWS. Hay una guía que les proporcioné, pues les mostré cómo se inicia sesión, cómo se crea un objeto, cómo se registra, cómo se crea, cómo se activa el certificado, cómo se descarga, crear las políticas, asociar las políticas, y al finalmente asociar el certificado a un objeto virtual que ustedes crearon. Luego ya viene la configuración del dispositivo, que en este caso es la Raspberry Pi. Entonces allí pues se copiaron los certificados y se asoció un endpoint. Ya vamos a ver cómo se hizo. Y lo que alcanzaron a hacer, he visto hasta ahora algunos ya lo que hacen es visualizar los mensajes MQTT
del dispositivo. Entonces vieron que todos los datos de temperatura, tanto el objeto como el ambiente, llegaron, y eso es lo que vamos a hacer. Y luego ya la segunda parte, que es en otro video, entonces les explicaré cómo sea, o en otra guía les explicaré cómo es la configuración para la comprobación de reglas y creación de notificaciones, almacenar los datos en una base de datos Dynamo. Entonces ese video les va a servir para verificar esa primera parte. Entonces el proceso es sencillo. Después de loguearse, se dan clic acá en el IoT Core. Y bueno, algo que les puedo adelantar es que cuando se crea, el primer paso es crear un objeto virtual. Entonces, cuando crea un objeto virtual, básicamente es una sombra, es una representación virtual de ese objeto, de las características de ese objeto, ¿sí? Y es una información que está en un documento en un formato JSON, y que va a permitir pues ahí almacenar el estado del dispositivo, cuando se conectó, el nivel de batería si lo tenemos habilitado, cuando se desconectó, qué problemas hubo, o si hubo ciertos accesos indebidos. Entonces todo lo que está relacionado con el dispositivo se va a reflejar en un documento que es la sombra del dispositivo, o dispositivo sombra. Luego ustedes lo que hicieron fue crear los certificados, que la parte que más va a permitir hacer la parte de autenticación y seguridad, y la parte y las políticas tienen que ver con los permisos y los roles a esos certificados. Aquí quiero que noten algo, es que en el curso estamos trabajando en la zona de Norte de Virginia, de verifiquen siempre esa. Vi que algunos grupos están trabajando en otra zona y solamente nosotros tenemos acceso a este para evitar conflicto con otros grupos de la universidad. Entonces le damos aquí pues crear un objeto. Aquí hay varios ya creados, aquí están algunos de los que ustedes crearon. Le damos un nombre al objeto, ¿sí? Y algo importante es que, no sé si alcanzan aquí ver, es cuando uno crea un nombre de manera opcional, uno puede definirle el tipo, no al tipo. Entonces aquí he puesto ya 3 tipos. La creación del tipo solamente lo puedo hacer yo, que tengo los permisos completos para hacer eso. Y aquí le he creado 3 tipos. Uno es computador embebido, otro se llama mi controlador MCU, y otro se llama ESP32WROM. En este caso pues el que más se parece ahí es un computador embebido, la Raspberry es un computador embebido, y los otros dos son microcontroladores. Este de acá, el segundo, que es un microcontrolador MCU, es parecido al primer dispositivo que usamos, que es el Node MCU, pero el que vamos a usar luego es el ESP32. Este es mucho más potente y es un microcontrolador, tiene mayor capacidad de memoria, y bueno, ahí se puede instalar todo lo que es el SDK de AWS. Eso lo haremos en una práctica posterior. En ese caso pues luego van a tener que seleccionar ese tipo de dispositivo. Luego de crear el dispositivo, poner el nombre, entonces se crea el certificado, y aquí en ese crear certificado pues ustedes lo descargan todos los certificados, y la clave, el key y el root de Amazon certificado, que es aquí, que es único. Dan clic acá, descargan los cuatro certificados y les va a aparecer esto como está acá, ¿sí? Todos los certificados son 4. Luego viene a asociar una después de crearlo aparece acá el objeto, ¿sí? Y el segundo paso es crear la política. Entonces le damos crear política, y acá pues le estoy dando el nombre de la política, le puse IoT Temp Policy, y la acción que le estoy dando es que cualquier elemento que venga del IoT Core, que le doy todos los recursos. Aquí le puse el asterisco, ¿sí? O sea que tiene toda todo le va a permitir, le damos chulito acá a todas las acciones, para publicar, para leer, para actualizar, y le damos crear. Después de crear, pues aquí está la política que creamos, y luego vamos a asociar esa política
al certificado. Entonces vamos aquí en administración, objetos, le damos doble clic sobre el objeto que acabamos de crear, y aquí en el objeto, entonces aquí aparece en la parte de certificado, no se alcanza a ver aquí bien, aquí en seguridad aparece el certificado, y el único certificado que tenemos es este que acabamos de crear. Le damos doble clic a ese certificado y aquí asociamos política y listo. Le damos clic a asociar política, pues aparece una lista de políticas acá. Esta es la última que creé, hay varias. Le damos a asociar y listo. Y eso en resumen lo que hicimos. Entonces fue crear el dispositivo sombra o virtual para almacenar y poder percibir cierta información del dispositivo. Creamos los certificados que va a permitir autenticar el dispositivo, y creamos las políticas que definen los roles o permisos de esos certificados, que va a ser qué permisos tienen. En este caso pedimos todos los permisos. Y aquí en el fondo de la imagen pues vemos la imagen que teníamos anteriormente, la arquitectura de AWS, los pasos que vamos viendo, la autenticación, y lo que vamos a ver ahorita es cómo nos conectamos al Device Gateway y cómo lo podemos hacer pruebas sobre ese dispositivo. Aquí está otro resumen, otra forma de verlo es que tengo en mi Raspberry instalé las librerías o el SDK para un cliente MQTT. Ese cliente se conecta a la IoT Core, y para poder que se conecte, pues lo que hicimos fue generar los certificados y copiar esos certificados. Lo que vamos a hacer es aquí en la Raspberry. Eso es lo que permite validar la autenticidad de ese dispositivo y generar la conectividad bajo ciertas políticas. Cada certificado tiene asociado ciertas políticas o permisos o roles sobre esos dispositivos. Y a la Raspberry le conectamos un sensor de temperatura. Entonces, ¿cómo conectamos el dispositivo? Pues eso lo hicieron ustedes. Ya verifiqué, algunos, no todos los grupos lo han hecho, pero ya casi todos. Entonces lo que hicieron fue copiar en cada carpeta del grupo los certificados que ya descargamos anteriormente. Lo que uno tiene que hacer luego, también aquí está, es seleccionar el SDK. Nosotros trabajamos esta ocasión con Python, pero está en Node.js, en Java y otros lenguajes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, y luego pues dentro del código plantilla de ese SDK, pues uno lo que hace es asociar a los certificados que acabamos de crear, ¿sí? Entonces el primero, pues copiamos los certificados, verificamos que está en la carpeta. Luego el otro cosa que necesitamos conocer es el endpoint. Entonces vamos a objetos, a Teams, objetos, y en interactuar les dije que copiaran este enlace, que es la información mediante el cual vamos a conectarnos, o es el punto de enlace con el cual nos vamos a conectar al dispositivo. Entonces lo copiamos, y eso lo pide el código, lo copiamos y listo, lo corremos, le agregamos los tópicos, y al final, pues al correr el ejemplo, el publisher pues empieza a enviar datos de temperatura, tanto de la temperatura del ambiente o del objeto, y hasta allí digamos que aquí le va a aparecer que va a empezar a publicar, y cómo nos cercioramos de que llegó a la plataforma, de AWS. Entonces para eso les pedí que también hicieran la siguiente prueba, es que en publicar, en la parte de pruebas, publicar, entonces copiaron aquí el tópico que ustedes definieron en el código. Sí, por ejemplo acá puse un tópico, no se alcanza a ver acá, y lo copian tal cual y se suscriben a ese tópico, y él empieza ya a mostrar los datos, ¿sí? Antes que empiezan y uno puede publicar también aquí escribiendo en este campo, escribir también virtualmente o del computador, del Device Gateway, también publicar a ese tópico, ¿sí? Aquí estamos observando aquí en esta pantalla que empiezan a llegar los mensajes. En este caso me llegó, y solamente hice uno solo para temperatura ambiente. Me van llegando aquí de manera, cada 10 segundos va llegando los valores, y esa es la primera parte de la guía.
Y una cosa más, la seguridad de la cuenta. La idea es que ustedes no, no publiquen las claves que no sean públicas, ni mucho menos poner en la nube los datos de acceso a la cuenta. ¿Sí? Eso lo tienen que tener muy protegido, no publicarlo, que no les pase lo que ocurrió a un estudiante que lo publicó en GitHub y bueno, y eso a algunas personas pues le ha ido regular. Cuando son hackeados pues la factura llega bastante alta, empiezan a cobrar porque la gente lo hackean y empiezan a usar los servicios de Amazon a través de su cuenta. Entonces la idea es que ustedes se cercioren de eso, no ponen en ningún lugar público. ¿Okay? Listo, eso es todo. Muchas gracias.